que respalda una transacción de tipo internacional entre un comprador y un vendedor. Los resultados de aprendizaje de esta clase, bueno, tenemos 3. 2 vamos a lograr hacerlos ahora y 1 va a ser su trabajo grupal, que es elaborar un contrato compra-venta internacional del caso de su tarea significativa. Bien, aparte de ello vamos a comprender qué es el contrato compra-venta y cómo se aplica en la contratación internacional. Además, vamos a identificar las partes esenciales de un contrato compra-venta internacional, aquellas partes y cláusulas básicas que debe tener todo contrato de compra-venta internacional. ¿Qué es? Bien, antes de hablar de contrato compra-venta, es necesario hablar de qué es una compra-venta internacional. Sabemos que es una compra-venta internacional, es aquella en la que una de las partes, en este caso puede ser un vendedor, obliga a entregar a la otra, que es el comprador, una cosa a cambio de un precio o cierto dinero, ¿verdad? O signo que lo represente. La característica principal es que otorga el contrato de la categoría internacional, lo que les estaba hablando. Cuando hablamos a nivel internacional, estamos hablando en términos de comercio internacional. La circunstancia es que ambas partes deben pertenecer a estados distintos. O sea, no podemos decir de que una empresa está ubicada en San Miguel y otra en San Salvador y vamos a utilizar un contrato de venta, contrato compra-venta internacional, porque las empresas están en el mismo país, ¿verdad? Hablamos de contrato de compra-venta internacional cuando las empresas, o sea, el vendedor y comprador, están en distintos países. Eso lo comprendemos muy bien desde el punto de vista de las import y de las export. Dígame, Mauricio. Tengo una pregunta. Por ejemplo, las zonas francas, que esas no están categorizadas como que están extranjeras en el país, no que como territorio exterior, algo así. Sí, por ejemplo, si una empresa, digamos, local hace un contrato con esa empresa, se tomaría como un contrato normal, sabiendo de que, según la ley de zonas francas, se toma que no es territorio nacional, digamos, donde está operando, o la empresa prácticamente. Vale, muy buena pregunta, Mauricio. Vea, usted sabe usted sabe que según nuestra legislación, la zona franca, como usted bien lo dijo, se considera un territorio extraaduanal. Es decir, aunque físicamente la empresa se encuentre ubicada en nuestro país, el territorio de la zona franca se considera otro país. Desde ese punto de vista, cuando una empresa de zona franca decide comercializar con una empresa fuera de una zona franca, una empresa salvadoreña, llamémoslo de esa manera, digamos que estamos hablando, usted sabe que hay un proceso que se llama nacionalizar la mercancía. Es decir, aunque esté en el mismo país, se considera como una importación definitiva. Y eso quiere decir que hay una operación comercial internacional. Sí estamos hablando de zonas francas, obviamente, ¿verdad? Esa sería la única excepción de cómo podemos considerar contratos de compra-venta internacional. Cuando se saca un producto de una zona franca y se vende en el territorio nacional, o cuando el vendedor esté en una zona franca y el comprador está en el mercado nacional, sí se puede generar un contrato de compra-venta internacional desde el punto de vista que es una operación meramente internacional por el hecho de la legislación y del régimen al cual están acogidas esas empresas. Entonces, desde ese punto de vista sí se puede considerar operación internacional, Mauricio y todos sus compañeros, porque nuestra ley así lo dice, es decir, es un territorio extraaduanal. Muy bien. Ok, está bien, muchas gracias. Entonces. Continuemos. Eso es la definición de compra-venta internacional. Pero el documento que ampara la compra-venta internacional es un contrato compra-venta. ¿Y qué es? Dice que es el que tiene mayor importancia entre los de su clase. Ahora usted me va a decir, quiere decir entonces que hay otro tipo de contrato. Claro que sí. Ustedes en manejo de operaciones del comercio global están viendo
diferentes contratos que hay, por ejemplo, contrato de agencia, contrato de distribución, contrato joint venture, contrato de franquicias, contrato de licencias, etcétera. Entonces, ese tipo de contrato también forman parte del comercio internacional, porque recuérdense que esas son las formas de internacionalización. Entonces, el contrato compra-venta dice que es el que tiene mayor importancia entre los de su clase, porque se trata del contrato tipo traslativo de dominio, es decir, cedo el dominio. Si yo soy el vendedor, cedo el dominio de mis mercancías a un comprador. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, ¿verdad? O a cambio de otra cosa que represente el valor de la mercancía que estoy trasladando el dominio. Y además, porque constituye la principal forma moderna de adquisición de las cosas. Fíjense que es bien interesante que en el comercio internacional no todas las empresas utilicen este documento. Muchas veces únicamente se basan con la factura comercial o con el BL o con el documento de transporte. Llámese Airway Bill para el transporte aéreo, carta de porte para el transporte terrestre, FBL para el transporte multimodal o BL para el transporte marítimo. Muchas veces las empresas no hacen un contrato compra-venta. Entonces usted me va a decir, ingeniero, entonces no es obligación hacerlo. Quiero decirles que no es obligación hacer un contrato compra-venta. Pero quiero decirle que el hecho de hacer un contrato compra-venta, usted lo respalda en la operación internacional. ¿Por qué? Porque dentro del contrato se establecen las obligaciones entre el vendedor y el comprador. Y obviamente ahí tienen que ver los Incoterms también, que ya los estuvimos viendo. Es decir, usted sabe que los Incoterms no son obligatorios, así como el contrato compra-venta no son obligatorios para el caso de nuestro país. Hay países que sí obligan a las empresas a generar contratos de compra-venta para proteger, digamos, la operación de tipo internacional. Bien, ¿qué regula el contrato compra-venta? Anteriormente ustedes vieron un tema relacionado a diferentes convenios que regulaban la compra-venta internacional. Y una de ellas es el Convenio de Viena. Entonces, la aplicación de este instrumento de compra-venta internacional tiene su base en la Convención de Viena, que se desarrolló el 17 de julio de 1990. Ahora bien, ¿cuándo va a tener amparada la regulación en base a la Convención de Viena? Cuando se trata de un contrato compra-venta, cuando las partes contratantes tengan su establecimiento en diferentes países, lo que le estaba mencionando, cuando el objeto de la compra-venta sean mercancías y cuando las partes hubiesen pactado su exclusión, es decir, que no pertenezcan a una misma empresa, sino que son diferentes tipos de empresas que tienen su autonomía en diferentes partes. Ahora, por lo tanto, será de aplicación el instrumento de la Convención de Viena para la compra-venta internacional de mercancías a los contratos de compra-venta de mercancías en los que las partes contratantes tengan sus establecimientos en países diferentes y sean firmantes del convenio. Usted sabe que el Convenio de Viena no lo firmaron todos los países. La pregunta es, ¿qué pasaría si solo un país con el que estoy haciendo la transacción fue firmante del convenio? Por ejemplo, nosotros en El Salvador fuimos firmantes del Convenio de Viena, pero pongamos por ejemplo un país como Bangladesh. Digamos que Bangladesh no es firmante del Convenio de Viena y una empresa salvadoreña quiere comprar allá en Bangladesh ciertos productos. Entonces, nosotros somos firmantes del convenio, pero Bangladesh no. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Leamos el último párrafo. Si solo uno de los países contratantes fuese firmante del convenio, pasará a regirse ese contrato por la convención cuando en virtud de las normas de derecho internacional privado fuese de aplicación el consentimiento de ese país, o sea, aplicación indirecta. Hay países que aunque no estén en el Convenio de Viena, ellos respetan el derecho internacional. Entonces, estos países siempre van a entrar en la regulación del Convenio de Viena y se va a conocer como aplicación indirecta. Aunque no sean firmantes del Convenio de Viena, ellos respetan el derecho internacional. Entonces, no es, digamos, una
una excusa el decir ese país no ha firmado o no firmó el convenio de Viena relacionado a los contratos compra-venta, por ello yo no voy a comercializar o yo no le voy a comprar a ese país porque ese país no está incluido en el convenio de Viena. Eso no es una excusa siempre y cuando el país respete el derecho internacional privado. Desde ese punto de vista, el convenio de Viena lo ampara como una aplicación indirecta. Ahora usted me va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto del convenio de Viena con el contrato compra-venta? Sencillo, el convenio de Viena es quien ampara, es quien justifica, es quien regula los contratos compra-venta. Establece las partes mínimas que debe de contener un contrato compra-venta y establece su razón de ser. Muy bien, continuemos. Obligación de las partes. En un contrato compra-venta, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Vamos a comenzar con el comprador. Voy a necesitar que me ayuden, jóvenes, voy a mencionar un nombre y por favor me ayuda a leer las obligaciones del comprador. Vamos a ver, Tefi, ¿me ayuda por favor con las obligaciones del comprador? Sí, está pagar el precio, recibir el bien comprado y recibir en buen estado. Bien, muchas gracias, Tefi. Creo que no tenemos dudas con las obligaciones que tiene el comprador, ¿verdad? Si yo quiero algo, tengo que pagarlo y tengo que recibir el bien que pagué y obviamente tengo que recibirlo en buen estado. Esas son las obligaciones del comprador. Vamos con las obligaciones del vendedor, para lo cual necesito que me ayude. Vamos a ver si está conectado Herbert. ¿Me ayuda, por favor, si está conectado? Sí, obligaciones del vendedor. Transmitir la propiedad o títulos de derecho. Conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega. Entregar el bien. Garantizar al adquiriente una posesión útil. Garantizar al comprador una posesión pacífica. Responder a la evicción, privación de su posesión. Responder a los servicios y defectos ocultos que tenga el bien. Muy bien, gracias, Herbert. Vean las obligaciones del comprador, del vendedor, perdón. Si obviamente una de las obligaciones del comprador es pagar el precio, el vendedor debe de transmitir la propiedad o el título de derecho del producto por el cual recibió una cantidad de dinero. También debe de conservar bien objeto de la compra-venta hasta su entrega. Es decir, no es que, como decimos, músico pagado no toca bien. No, es decir, te pagué el producto, pero tú me lo tenés que conservar en buen estado hasta la entrega. Para estos casos, muchas veces las empresas lo que hacen es no pagar el total de la mercancía al inicio, sino que utilizan la forma de pago 50-50. Es decir, se da una transacción del 50% del valor de la mercancía y el otro 50% es contraentrega. Es decir, si las mercancías vinieron en excelente estado, yo termino de entregar el otro 50% del pago, ¿verdad? Eso es una forma de, digamos, de asegurarse de que el producto va a venir bien y de que lo que voy a recibir va a estar bien. Garantizar también el adquiriente una posición útil, garantizar al comprador una posesión pacífica también, esto para los países que tienen conflictos armados, responder a la evicción, privación y desposesión, es decir, si hubo un tipo de robo o otro tipo de caso fortuito, también responder de los vicios y defectos ocultos que tenga el bien, como por ejemplo droga. De repente el producto, sin saber el comprador, recibió un producto que dentro traía estupefacientes, algún tipo de droga, y eso le va a causar algún tipo de problemas al comprador. El vendedor debe responder por ese tipo de defectos ocultos que tenga el bien, y no solo desde el punto de vista de droga, sino que otros defectos que pueda tener, por ejemplo, una maquinaria que traiga defectos de fábrica, ¿verdad? A simple vista no se ven, valga la redundancia, pero posteriormente
vemos que ya los clientes están poniendo reclamos de que el producto salió malo, que solo se utilizó una vez. Entonces ahí cubre lo que es la garantía, en este caso del vendedor o del fabricante. Bien, ¿cuáles son las cláusulas básicas que debe de tener un contrato de compra-venta? Aquí quiero aclararles algo y quiero que presten mucha atención. Estas cláusulas que les voy a mostrar son esas, lo que dice el título, cláusulas básicas. No quiere decir que solo esas hay. ¿Por qué le digo esto? Porque usted puede encontrar otro formato de contrato compra-venta, otro modelo de contrato compra-venta en internet que posiblemente tenga más cláusulas. Pero con las cláusulas mínimas que debe de contener un contrato compra-venta son estas, ¿verdad? Así que si usted ve un contrato compra-venta que tenga más cláusulas, pero que cumple por lo menos con estas, mejor todavía, porque estamos abarcando más cosas. Pero estas son las cláusulas mínimas que debe tener un contrato de compra-venta internacional. Bien, un contrato de compra-venta internacional debe tener un preámbulo donde se establece las partes iniciales del contrato. Luego vamos con las declaraciones de las ambas partes, tanto del comprador y el vendedor. Y luego las 14 cláusulas que vemos en pantalla: objeto, precio, forma de pago, envase y embalaje de las mercancías, fecha de entrega, patentes y marcas, vigencia del contrato, rescisión por incumplimiento, insolvencia, subsistencia de las obligaciones, cesión de derechos y obligaciones, límite de responsabilidad contractual, legislación aplicable y arbitraje. Vamos a ver cada uno de estas cláusulas básicas a partir de un ejemplo. Vamos a comenzar. Bien, en el siguiente ejemplo, en el lado izquierdo de su pantalla, usted puede ver el ejemplo en sí y al lado derecho el instructivo para llenar esa parte del contrato compra-venta. Bien, iniciamos con la parte del preámbulo, que es lo primero que debe tener un contrato de compra-venta internacional. ¿Cómo sería un ejemplo de un preámbulo? Leámoslo. Este contrato de compra-venta se celebra por una parte la empresa, y ahí dice entre paréntesis número 1. Cuando miremos ese número 1, vámonos a la parte derecha de su pantalla y veamos qué significa el número 1 o qué debemos de colocar ahí. Dice indicar el nombre completo o la denominación de la empresa vendedora. Es decir, cuando dice se celebra por una parte la empresa que el Torobos SADCB, por ejemplo, que digamos que es la empresa vendedora, o qué sé yo, Diana SADCB, que es la empresa vendedora. Sigamos leyendo. Representada en este acto por, y ahí está entre paréntesis el número 2. Vamos a ver qué significa el número 2. Mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, la cual debe estar facultada para ello. Es decir, la empresa debe tener un representante, ya sea legal o el gerente, que firme el contrato de compra-venta. En este caso, la primera empresa, que es la vendedora, debe estar representada por una persona física, dice acá. Entonces acá puede ir un nombre de Juan Alberto Jiménez Pérez o cualquier otro nombre, ¿verdad? Sigamos. Y por la otra empresa, número 3, vamos a ver, incluir el nombre completo y denominación de la empresa compradora. También puede ser el nombre jurídico de la empresa. De preferencia, en un contrato compra-venta se coloca el nombre jurídico de la empresa, ¿verdad? Incluir el nombre completo de la denominación de la empresa compradora en esta parte. Representada por, y entre paréntesis dice número 4, citar el nombre completo de la persona que suscribirá el contrato, es decir, el representante de la empresa compradora, a quien en lo sucesivo se le denominará el comprador y el vendedor, y el comprador, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos hablado acerca del preámbulo? Yo tengo una duda general, no acerca de todo el contrato como tal. Por ejemplo, observo que este contrato está en español, pero ¿qué sucedería? ¿En qué idioma tendríamos que colocar el contrato si se está negociando, por ejemplo, nosotros como
hablan en hebreo. ¿Se haría el contrato en el idioma hebreo o se haría en español? Bien, muy buena pregunta, Eduardo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguien que me diga que me escucha? Sí, bien, bien. Buena pregunta, Eduardo. De hecho, fíjese que hay un idioma que es universal y lo conocemos como el inglés. El inglés es el idioma universal y que en la mayoría de países, o por no decirlo en todos los países, a lo menos hay alguien que conoce o habla el inglés. Podemos decir que el inglés es un idioma universal y por ende el contrato de compra-venta, si lo hacemos en inglés, puede ser reconocido en cualquier parte del mundo. Ahora bien, específicamente como países como Israel u otros que tengan lenguas bien especiales, digamos, en ese sentido, lo que se recomienda es que en efecto se traduzcan al idioma oficial de esos países. ¿Por qué? Porque no sabemos si, por ejemplo, la empresa puede tener una persona que hable inglés, pero sí va a tener una persona que hable su idioma nativo, que en este caso es el hebreo para Israel. Así puede ser para otros países. Entonces lo recomendable es traducirlos al idioma de esos países, sin dejar de vista que el inglés es el idioma universal, ¿verdad? Entonces, ahí con la pregunta, Eduardo, es recomendable que el contrato compra-venta se pueda traducir también al idioma de cada país, ¿verdad? Al idioma que corresponde al país con el que estamos negociando o haciendo el negocio, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que sería el contrato original sería en inglés, pero siempre se traduciría a hebreo. O sea, ¿se firmarían dos contratos o cómo sería? No, lo que se hace es, no sé si usted se ha fijado cuando vemos un instructivo, que arriba está el español, abajo el inglés y abajo otro idioma, pero en la misma página. Es decir, es el mismo contrato, pero en diferentes idiomas. No quiere decir que vamos a firmar 3 contratos porque son 3 idiomas diferentes. No, es el mismo contrato, pero en el mismo contrato van las 3 traducciones o las 2 traducciones. O sea, por ejemplo, en la página del preámbulo va el preámbulo en español y abajo en hebreo. Exacto. Un ejemplo. Correcto. Ok. Muchas gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más tiene una duda con esta parte del preámbulo? Vuelvo y le repito, este es el ejemplo y en la parte derecha está el instructivo. El número representa, tienen que buscar aquel número para saber qué es lo que se va a colocar en esa parte del contrato de compra-venta. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el preámbulo? Bien, continuemos entonces. Vamos con la siguiente parte del contrato compra-venta y es donde se hacen las declaraciones de cada parte, tanto del vendedor como del comprador. Dice declaraciones y comenzamos como lo que declara el vendedor. Dice que es una sociedad legalmente constituida de conformidad Permítame. Permítame, que se me movió esto. Vamos a ver. Ahora sí. Dice que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República de... Y allí aparece el número 5. Vamos a ver qué debemos de colocar ahí. Mencionar el país correspondiente. Por ejemplo, si nosotros somos los vendedores, como esto es lo que declara el vendedor, aquí vamos a colocar la República de El Salvador. Según consta en la escritura, vamos a ver el número 6, anotar el número de registro de constitución, que esto toda empresa, tanto jurídica como persona natural, tiene un número de registro de constitución, ¿verdad? Entonces ahí hay que escribirlo. Número 2, que dentro del objeto social
se encuentran, entre otras actividades, la fabricación, comercialización, importación y exportaciones de, número 7, mencionar la actividad de la compañía. Aquí es bien importante y pueden cambiarlo, porque la empresa solo se puede dedicar, por ejemplo, a la comercialización y no a la fabricación, o solo a la importación, o solo a la exportación. Es de adaptarlo a según la actividad económica que tenga cada empresa según su caso. Número 3, que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 4, que el señor, y ahí aparece entre paréntesis 8, vamos a ver qué significa, dice anotar el nombre y el cargo de la persona que firme el contrato, ejemplo, gerente o administrador. Es decir, es la misma persona que nosotros anotamos arriba, pero aquí vamos a también ya poner el cargo que va a tener la persona, ¿verdad? El nombre de la persona más el cargo. Dice, es su legítimo representante y en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y facilitar a su representante en términos del mismo, ¿verdad? Siguiente, 5. La empresa tiene su domicilio en, entre paréntesis 9, dice mencionar el domicilio principal. Ahí es importante colocar toda la dirección de la empresa, ¿verdad? Calle, colonia, municipio, departamento, El Salvador. Mismo que se señala para todos los efectos en el que se haya lugar. Esto es con la parte de lo que declara el vendedor. Si ustedes ven, solo es información general de la empresa vendedora. Ahora, lo mismo sucede para lo que declara el comprador. Básicamente es lo mismo. Si gustan, leámoslo. Dice número 1, que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de, y dice número 10, mencionar el país donde se conformó la empresa, ¿verdad? En este caso la empresa compradora. Según consta en la escritura, y ahí otra vez vuelve a pedir el número de registro de constitución, y que se dedica, entre otras actividades, a la comercialización e importación de productos en la declaración 2 del vendedor. Eso va a depender otra vez del caso de la empresa, de la actividad económica de la empresa. Número 2, que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente contrato. Es decir, que el comprador pues está sabedor de lo que se está vendiendo, ¿verdad? Que no le vayan a dar gato por liebre. O sea, que él conozca lo que se le va a vender. Por eso él debe de declarar que conoce en efecto lo que se le está vendiendo. Número 3, que el señor, y dice número 11, vamos a ver qué significa el número 11, anotar el nombre y el cargo de la persona que firmará el contrato. ¿Por parte de quién? Por parte del comprador. Ejemplo, Juan Carlos Guzmán Pérez, gerente. Es decir, vamos a colocar también el nombre y el cargo. Es su legítimo representante y está facultado para suscribir este contrato. Número 4, que tiene su domicilio en, número 12, mencionar el domicilio principal, pero en este caso del comprador, mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. Y luego está lo que ambas partes declaran, que tienen interés de realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y haciendo tenor a la siguiente. Todo lo que hemos visto anteriormente son las dos primeras partes del contrato compraventa. Lo que vamos a ver de aquí en adelante ya son las cláusulas básicas que debe tener un contrato compraventa. ¿Cuál es la primera cláusula que debe tener un contrato de compraventa internacional? Bien, lo podemos ver en pantalla. La primera cláusula se llama objeto del contrato. El objeto del contrato. Para ello voy a pedir a, vamos a ver, Jennifer Segovia, que me ayude con la lectura de la primera cláusula, que es objeto del contrato, por favor. Ok, ¿se oye? Sí, sí. Vaya, dice, primera objeto de contrato,
medio de este instrumento, el vendedor se obliga a vender y el comprador a adquirir, dice. Y dice el número 13, y en el instructivo dice, precisar las mercancías o objeto de contrato, detallando la cantidad, características y condiciones en que se encuentran, o bien los criterios para su determinación. Muy bien, gracias Jennifer. En esta parte hay que explicar bien las mercancías, objetos de contrato. Vamos a detallar también las cantidades, las características y las condiciones con las que se encuentran las mercancías que vamos a poder vender o comprar, ¿verdad? Ese sería el objeto del contrato. Esa es la primer cláusula que debe tener todo contrato de compra-venta. Vamos con la segunda cláusula, que es el precio. Para ello me va a ayudar Felipe. No sé si está ahí conectado, Felipe. Vamos a ver, Felipe no está conectado. Bien, si no está conectado, entonces vamos a pedirle a... No está conectado, Inge. Yo creo que ha de andar dejando algunos víveres o algo. Ah, bueno. Vamos a pedirle entonces a Cecilia. ¿Está conectada Cecilia? Que nos ayude con la segunda cláusula, que es el precio. Por favor. Sí, aquí, segunda, dice, precio. El precio de los productos objeto de este contrato que el comprador se compromete a pagar será la cantidad de, y dice el instructivo, indicar la cantidad de dinero en dólares que se pagará por la compra de los productos. También se podrá establecer el procedimiento para fijar el precio de las mercancías. Luego dice FOB, puerto de, dice, instructivo, anotar el puerto de embarque solo en caso de que se utilice transporte marítimo. Incoterm 2010, ambas partes se comprometen, me imagino que este será los Incoterm 2020. Sí, exacto. Ahora. Sí, exacto. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado cuando éste sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas y sociales extremas en el país de origen o en el destino, en perjuicio de las partes. Instructivo el número 16, ahí es párrafo. Párrafo. Ajá. Es opcional y solo se deberá utilizar en casos especiales, ejemplo, para productos perecederos. Muy bien, gracias Cecilia. Bien, si ustedes notan, en esta parte del contrato establecemos lo que les explicaba en los Incoterms, en la clase anterior, y vean en la parte específica, en cuál parte específica. Dice que el comprador se compromete a pagar la cantidad de, y aquí dice poner la cantidad de dinero, por ejemplo, $10,000, y ahí dice colocar el nombre de Incoterm, FOB, puerto de Acajutla, por ejemplo, Incoterms 2020. ¿Se recuerdan de ese orden? Que era primero Incoterm, lugar de entrega, versión de Incoterm. Entonces, y el precio está ligado, se lo decía, a los Incoterms, ¿verdad? Por eso es que el precio acá debemos de costearlo antes. Ojo, el contrato de compra-venta se hace ya cuando ya hemos negociado, ya llegamos a un acuerdo, ya sabemos a qué precio se lo vamos a vender. Entonces, digamos que ya sabemos que se lo vamos a vender a $10,000. Entonces aquí vamos a colocar $10,000, el Incoterm FOB, el puerto en el cual vamos a entregar la mercancía y qué versión de Incoterm estamos utilizando. Es decir, esta es la parte donde entran en escena, digámoslo de esa manera, los Incoterms, ¿verdad? Aquí entra en escena tanto el Incoterm, el lugar de entrega y la versión de Incoterm. Con la parte número 16 es importante saber de que en el caso de mercancías o productos perecederos muchas veces se debe de detallar eso, porque cuando hay condiciones políticas o sociales esos productos se pueden dañar. Entonces hay que colocar ese párrafo que
diga quién va a correr con los riesgos en caso de que el producto se dañe por cualquier cuestión social o política. Y ahí entra el juego también el seguro de la mercancía, ¿verdad? Entonces es importante que podamos colocar ese párrafo siempre y cuando sean mercancías de tipo perecedera únicamente. Bien, vamos con la tercera cláusula, que es la forma de pago. Para ello le voy a pedir a Gabriela, no sé si está conectada, que me ayude con la lectura, por favor, de la tercera cláusula, forma de pago. Sí, sería donde empieza el ocaso, ¿verdad? Sí, tercera, forma de pago, es el comprador se obliga a pagar. Ok. Tercera, forma de pago. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio pactado en la cláusula anterior, mediante, menciona el número 17, que es anotar carta de crédito, giro a la vista, cheque o la forma convenida. No leo bien, pero creo que es contraentrega. Sí, contraentrega. Contraentrega de los siguientes documentos. Número 18, que es precisar los documentos necesarios que el comprador requiera para la importación y pago de la mercancía, y los que garanticen la conformidad de recibo de la misma. De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, el comprador se compromete a realizar las gestiones correspondientes a fin de que se realicen los trámites necesarios para su cancelación en las condiciones señaladas. Y continúa, los gastos se originan por la apertura y manejo de la carta de crédito. Muy bien, gracias, ahí está bien. Sí, gracias. Ahí está bien, Gabriela, muchas gracias. Gracias, es que cuando alguien se conecta me quita la pantalla. Gracias. Muy bien. Dice, voy a leer el último párrafo, los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito o sistema de pago convenido serán por cuenta del comprador. Ok, aquí en esta cláusula, que es la forma de pago, es importante saber de qué manera se va a pagar el comprador, de qué manera va a pagar el comprador al vendedor el valor de las mercancías. Y aquí dice, se obliga a pagar el precio pactado en la cláusula anterior mediante, y aquí dice, anotar la forma de pago. La carta de crédito es una forma de pago, giro a la vista es una forma de pago, cheque es una forma de pago, transferencia bancaria es una forma de pago. Entonces ahí se va a detallar cuál va a ser la forma de pago. Contraentrega de los siguientes documentos. En el 18 ahí debemos de colocar aquellos documentos necesarios que el comprador requiera para la importación. Por ejemplo, debe de haber una factura comercial, debe de haber un certificado de origen si es que lo requiere, debe de haber un packing list, debe de haber un documento de transporte y cualquier otro documento que el comprador requiera para la importación y el pago de las mercancías, ¿verdad? Entonces aquí determinamos tanto la forma de pago como los documentos que van a amparar esa forma de pago. Muy bien, vamos con la cuarta cláusula, que es envase y embalaje de las mercancías. Hola. ¿Alguien tiene activado el micrófono? No sé quién lo activa. Yo lo acabo de activar, pero no hay ruido aquí. Disculpe de mi ignorancia, pero que en la lámina anterior decía de la carta de pago. Sí sé que es un método de pago, pero no sé en sí en qué consiste. ¿Una qué dice? La carta de crédito parece. O de Bien, pago, una carta de crédito es una forma de pago donde interviene una entidad bancaria o financiera. Por ejemplo, usted da el original del BL como respaldo de pago, es decir, en una entidad financiera, en un banco, que eso es ese BL le está diciendo que ese dinero a lo que corresponde la mercancía que va en ese BL se lo pueden prestar en crédito. Es una carta de crédito que se da en una entidad financiera
o en un banco específico, ¿verdad? La mayoría de empresas utilizan esta modalidad cuando no hay mucha confianza. Cuando ya hay confianza, cuando ya hay muchas transacciones, se utilizan cheques o utilizan transferencias bancarias, que es más rápido, ¿verdad? Las cartas de crédito es un poco más engorroso el proceso, por lo cual casi no se recomienda si es que usted no tiene mucha confianza con la empresa. Pero lo recomendable son las transferencias bancarias, teniendo vista lo que les mencionaba anteriormente, 50-50 u otro acuerdo que ustedes lleguen con la empresa, ¿verdad? Pero en este caso la carta de créditos es una forma de pago donde interviene una entidad financiera, donde usted da el documento de transporte y ese le avala que las mercancías, el valor de las mercancías es el valor que usted va a recibir también en concepto de crédito. Muchas gracias, señor. Muy bien, continuemos. Vamos con la cuarta. La cuarta es el envase y el embalaje de las mercancías. Voy a leerlo. El envase se obliga a entregar, el vendedor se obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato en el lugar que determina en la cláusula segunda, cumpliendo con las especificaciones siguientes. Y poner la 19 dice especificar las condiciones específicas del embalaje de acuerdo con el tipo de mercancía y los riesgos de transporte. Es decir, si su producto es frágil, o es perecedero, o es valioso, o es peligroso, requiere de un embalaje especial y se debe de especificar acá en el contrato compraventa. ¿Por qué? Porque si no lo especificamos y nosotros como vendedores llevamos el producto al comprador y no le explicamos que requiere de un embalaje especial porque si no se va a dañar, entonces el producto corre el riesgo de dañarse, el comprador no sabía nada, no lo pusimos en el contrato y como nosotros no lo pusimos, nosotros corremos con el riesgo y con los gastos de eso, porque eso es responsabilidad de nosotros entregar las mercancías y especificar las condiciones que deben de cumplir para que las mercancías lleguen perfectamente hacia su destino. Esa sería la cuarta cláusula del contrato. Vamos con la quinta. La quinta es la fecha de entrega. Dice que el vendedor se obliga a entregar las mercancías a que se refiere este contrato dentro de y ahí debemos de colocar la cantidad de días. Esto va a depender obviamente del modo de transporte, ¿verdad? Si usted utiliza el modo de transporte, por ejemplo, marítimo y trae un producto desde China, no le va a poner que va a entregar el producto en 5 días o en 4 días. Debe de considerar, y eso debe de estudiarlo y debe de investigarlo, cuánto es el tiempo que puede tardar una mercancía en venir desde China a El Salvador. A eso sumado todas las transacciones, ya sean aduaneras, trámites aduanales, que se van a seguir dependiendo del Incoterm que usted haya pactado. Entonces debe de contabilizar la cantidad de días y lo que se recomienda es dejar 1 o 2 días de margen, o sea, de periodo por si surge algo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted calculó que se va a tardar 28 días la mercancía, entonces póngale 30, para que esos 2 días usted los tenga, digamos, de margen de error, por llamarlo de esa manera, contados a partir de la fecha de la confirmación por escrito del pedido y convenido el sistema de pago previsto en la cláusula tercera. Entonces aquí, en conclusión, vamos a colocar el tiempo de la fecha de entrega. ¿Cuántos días nos vamos a tardar en entregar el producto? Sexta, patentes y marcas. Esta cláusula es muy importante en el caso de que nosotros compremos o vendamos productos con patentes o con marcas. Dice que el vendedor declara y el comprador reconoce que los productos objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados al amparo de la patente, y ahí dice el número 20, vamos a ver qué dice el 20, escribir los números de registro de la patente y demás información pertinente. En caso de que los productos no requieren este registro, se puede suprimir esta cláusula. Por eso les decía que esta cláusula aplica para aquellos productos que nosotros compremos o vendamos que tengan patentes, ¿verdad? O marcas. Por ejemplo, si usted quiere importar un lote de camisas con el logo del Real Madrid, usted debe tener una licencia o algo que le ampare que usted pueda vender estas camisas aquí en El Salvador, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, compra
¿qué? Mochilas de Rosita Fresita o de Barney o de otro, ¿de qué? De Batman, de Spider-Man. Usted debe tener una licencia que ampare o una patente que ampare el hecho de que usted pueda comercializar eso en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en conclusión, esta cláusula solo aplica para aquellos productos donde tengan patentes o estén amparados bajo patentes o marcas, ¿verdad? Específicamente. Si su producto no tiene nada de eso, entonces suprime esta cláusula. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la cláusula sexta? Yo tengo una, ya que ya aburro, pero igual tengo una. En el caso, por ejemplo, nuestro producto es un compuesto de tiamina y otros compuestos, por ejemplo, termofiltros solares, que actualmente no se comercializa aquí en el país. ¿Sería necesario registrarlo bajo una patente? Eso depende de ustedes, porque imagínense, si usted no registra ese producto, alguien más puede verlo, fabricarlo y usted no tiene derecho a demandarlo, porque no está registrado. Entonces eso queda a opción de la empresa fabricante si lo registra o no. Y en el caso de que esté registrado, ¿habrá que anexar el certificado de patente al contrato o no se anexa? Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque el vendedor, allá en un país, digamos en Israel, puede decir, bueno, este producto vemos que tiene bastante demanda en nuestro país y vemos que es bien fácil de hacerlo. Hagámoslo nosotros aquí. No va a poder porque usted ya lo registró y tiene una patente. Si quiere seguirlo vendiendo, le tiene que comprar a usted sí o sí. Ahora, si no le pone, entonces usted le da, digamos, libre paso a que cualquier empresa en cualquier país pueda fabricar estos productos sin ningún problema, porque usted no lo ha registrado. Ok, muchas gracias, señor. Bueno, continuamos con la séptima. La séptima cláusula es la vigencia que va a tener el contrato. Dice que ambas partes convienen que una vez el vendedor haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera y el comprador haya cumplido con cada una de las condiciones estipuladas en el presente instrumento, se da por terminado. Es decir, que el contrato va a tener vigencia una vez el comprador haya recibido la totalidad de las mercancías o que el vendedor haya entregado la totalidad de las mercancías y que el comprador esté satisfecho. Hasta ese momento va a tener vigencia el contrato. De ahí en adelante ya no es válido. Hasta ese momento tiene vigencia el contrato. Ok, continuamos con la octava cláusula. Para ello necesito... Es lo que acaba de decir, digamos, tiene vigencia hasta cuando entrega las mercancías, pero digamos que la mercancía se dio vuelta al buque y nunca llegó o nunca las entregaron, no. Entonces el contrato estaría pendiente. Sí, por eso les digo, va a tener vigencia el contrato hasta que el vendedor haya entregado la totalidad de las mercancías al comprador. Si el buque se hundió, si el contenedor se cayó, el contrato sigue teniendo vigencia porque todavía el comprador no ha recibido su producto. Entonces, ahí hay que ver qué cláusula se va a amparar el comprador cuando se dé ese tipo de accidentes, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, mientras el comprador no haya recibido producto, el contrato sigue vigente. Vaya, gracias. Muy bien. Vamos con la... Inge, dígame. Inge, y eso no depende también en cuanto a qué Incoterm estemos utilizando. Sí, claro, o sea, va a depender. Es que, imagínense, el contrato puede durar o va a durar el tiempo que se tarde toda la transacción internacional, independientemente el Incoterm que utilicemos. Ahora bien, lo que usted mencionaba y tiene mucha razón, va a depender del Incoterm que se utilice y por eso es que anteriormente detallamos, escuche bien, el plazo de entrega y el Incoterm a utilizar. Eso va a depender del Incoterm. Pero como les dije anteriormente, también
va a depender del tiempo que se tarde toda la transacción, ¿verdad? Por ejemplo, y les voy a poner este ejemplo para que vean que no siempre el tiempo va a depender del Incoterm, sino que también de otras variables. Imagínese que usted todas las veces ha exportado bajo el Incoterm FOB, todas las veces. Y usted ya calculó que desde su empresa aquí en San Miguel, por ejemplo, a Cajutla, usted se tarda 1 día y medio en entregar el producto al comprador. 1 día y medio. Entonces usted ya sabe que en 1 día y medio usted se desliga del producto, es decir, su responsabilidad terminó, usted entregó el producto al comprador y usted ya no tiene ninguna responsabilidad. Ahora bien, pero sucede un caso fortuito, sucede un terremoto, sucede una pandemia, sucede un accidente de tránsito, un fenómeno natural. ¿Qué va a pasar? El tiempo se va a alargar, ya no van a ser 1 día y medio, posiblemente van a ser 4 o 5 días. Entonces, si usted anteriormente en el contrato puso que se iba a tardar 1 día y medio en entregar la mercancía y al final se tardó 5, por eso es que hay una cláusula que ampara cuando hay casos fortuitos o ocasiones especiales, sociales o políticas, como vimos anteriormente. Entonces, como usted bien lo dice, si bien es cierto, el tiempo depende del Incoterm, pero también depende de otras variables, no simplemente del Incoterm. Pero muy bien, Jennifer, ¿cierto? Jennifer, así se pregunta. No, yo Ceci. Ah, usted Ceci hacía la pregunta, pero muy bien, exacto. El Incoterm depende, el tiempo depende del Incoterm, pero también de otras variables. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, dígame. Vaya, sigo con la cuestión que estaba dando el hincapié Cecilia. Por ejemplo, si exportamos con el Incoterm FAT y este Incoterm permite que el vendedor le lleve al costado del buque la mercancía y digamos que el buque se fue para el destino y ocurren este tipo de, por ejemplo, desastre natural, ¿cómo tendría que ser ahí el vendedor y el comprador? Vale. En este caso, para eso, número 1, para eso existen los Incoterm, para detallar responsabilidades. Número 2, debe de haber una cláusula en el contrato compra-venta que establezca eso. ¿Qué se va a hacer en caso de? Si no lo hay, entonces uno acude a algo que se llama arbitraje internacional, que se lo voy a explicar de último. Cuando nadie se quiera hacer responsable de las cuestiones, cuando nadie se quiera hacer responsable de los costos, entonces uno acude al arbitraje internacional, que ellos determinan, estudian el caso y dicen, no, a ti te toca pagarlo, no, a ti te toca. Entonces, cuando no establecíamos bien eso en el contrato de compra-venta, y cuando no detallamos bien las responsabilidades según Incoterm, acudimos al arbitraje internacional. Muy bien, vamos con la octava cláusula. Dice rescisión por incumplimiento. Vamos a ver a qué hace referencia esa palabra de rescisión. Dice, ambas partes podrán rescindir este contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de ahí debemos detallar los días siguientes del aviso o notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. Ahora bien, esto es cuando una de las partes no han cumplido el contrato, no han cumplido una de sus obligaciones. Imagínense que a mí me correspondía entregar la mercancía en 30 días y no lo entregué en 30 días, sino que lo entregué en 60 días. O sea, incumplí una de las cláusulas del contrato, porque el contrato decía que en 30 días yo iba a entregar la mercancía. Entonces, ¿cómo la incumplí? Dice que ambas partes podrán rescindir este contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones. En este caso yo incumplí porque no entregué en el tiempo que era. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Dice que
se debe de establecer medidas necesarias para reparar este incumplimiento. Una de esas medidas puede ser que le baje el precio de las mercancías, o que le dé regalías, o que en la otra transacción internacional yo le dé algo para solventar ese daño o esas pérdidas. ¿Pero qué? Pero acá se debe de colocar una cantidad de días donde si yo me siento dañado porque mi otra parte no cumplió con sus obligaciones, yo pongo un aviso o una notificación y él me tiene que contestar según los días, ¿verdad? Al aviso. Por ejemplo, si ahí colocamos, si en esta parte colocamos 5 días, quiere decir que si yo hoy pongo el aviso, él tiene 5 días para responderme. Si no me responde durante esos 5 días, se va a proceder según el arbitraje internacional, que él va a determinar qué se va a hacer con esa parte por su incumplimiento, ¿verdad? Pero en este caso, esos 5 días, la empresa que dañó, la empresa que no cumplió con su obligación, tiene ese tiempo para pensar cómo va a remediar o cómo va a reparar ese incumplimiento. No sé si me expliqué qué tiene que ver con la parte de rescisión por incumplimiento. Bien, vamos a la siguiente entonces. Vamos a la novena cláusula, que es insolvencia. Vamos a ver, Jennifer López, si me ayuda, por favor. Insolvencia, novena cláusula. Bien. Sí, por favor. Novena cláusula. Hola, Jennifer, ¿me escucha? Jennifer, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Hola, hola, Jennifer. Bien, voy a leerlo entonces. Vamos a ir avanzando. Bien, insolvencia, ¿qué significa o a qué hace referencia? Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra. Ojo con eso, ¿verdad? Fuere declarada en quiebra o por reposición de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. Es decir, podemos dar por finalizado el contrato si en este caso, es decir, el comprador o el vendedor se declara en quiebra. Yo creo que esta cláusula está muy, muy clara. Vamos con la 10ª cláusula, que es subsistencia de las obligaciones. Vamos a ver, Wilfredo, ayúdeme a leerla, por favor. Sí, vaya. 10ª, subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas ya formadas, que por su naturaleza o disposición de la ley o por voluntad de las partes deben diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato en cumplimiento de estas obligaciones. Muy bien. Voy a pedir a cualquiera que esté conectado que me pueda dar una explicación de esa cláusula, de lo que usted entienda de qué trata esa cláusula. Cualquiera. Puede activar su micrófono y dar su opinión, por favor.
Aló, aló, aló. Bien, ya está activado el micrófono. A ver, escuchamos ahí la opinión. Bueno, lo desactivaron. Yo creo que ustedes quieren incentivos, ¿verdad? Por eso no quieren participar. Yo creo que ya aburro preguntando por qué no hablo. No, está bien, puede explicarlo. Si usted comprendió qué significa la subsistencia de las obligaciones, pues puede dar su opinión, no hay ningún problema. A lo que yo entendí con la última que hablaba de la rescisión o terminación del contrato, básicamente nos estaba diciendo de que no va a afectar la validez y la exigibilidad de las obligaciones que se han contraído. Es decir, sí, por ejemplo, si el contrato se termina por A o B motivo, eso no hace exento a la persona que, por ejemplo, si yo como vendedor ya le pagué, como comprador, ya le pagué la mercancía al vendedor, él me tiene que entregar mi mercancía, la mercancía que se pactó, o regresarme el dinero de esa forma. Porque no está, por ejemplo, el hecho que se haya terminado no significa que él va a agarrar el dinero o los bienes para él. Es lo que yo le comprendí a la cláusula. Muy bien, gracias por su participación. ¿Alguien más tiene alguna opinión respecto a esta cláusula? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, la cláusula hace referencia a eso, a que el hecho de que un contrato finalice por diferentes circunstancias no afecta de manera la validez que puede tener o la exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad. Es decir, anteriormente yo pacté ciertas obligaciones, ciertos riesgos que iba a tener tanto el comprador como el vendedor. Entonces, el hecho de que termine el contrato no significa que va a afectar la validez de esas obligaciones, ¿verdad? Entonces, el contrato puede terminar, pero usted debe de cumplir con las obligaciones que contrajo anteriormente, sí o sí, aunque el contrato haya terminado, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, el contrato terminó porque la empresa se declaró en quiebra, digamos. El contrato terminó porque una empresa se declaró en quiebra, pero casualmente se declaró en quiebra cuando la mercancía ya iba llegando a sus locales. Ya iba llegando a los locales del vendedor. Entonces, el comprador ya había cumplido con sus obligaciones de enviar la mercancía, con embalarla, con sacar todos los documentos. Ahora el vendedor debe de cumplir con las obligaciones que con anterioridad él tomó previo a la terminación del contrato. Por ejemplo, si él obtuvo la responsabilidad o la obligación de pagar el 50% cuando la mercancía haya llegado a su local, y la mercancía llegó a su local y casualmente esos días se declaró en quiebra, debe de pagarlo porque fue una obligación que adquirió previo a la terminación del contrato, no después. A eso hace referencia esta parte, las subsistencias de las obligaciones, aunque el contrato haya terminado o las obligaciones que hayan sido contraídas antes de que el contrato haya finalizado. Muy bien, vamos con la 11ª cláusula. Cesión de derechos y obligaciones. Dice, ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este contrato, salvo acuerdo establecido por escrito previamente. Es decir, digamos,
yo ya no quiero comercializar con aquella empresa. Entonces, mis obligaciones yo se las voy a pasar a otra empresa. O mis derechos yo se las voy a ceder a otra empresa. Porque yo ya no quiero tener comercio o negociar con esa empresa. Sino que yo cedo mis derechos y obligaciones a otra empresa. Eso no se puede hacer. Nadie puede transferir ni ceder total ni parcialmente los derechos ni las obligaciones. Nadie. Según esta cláusula va. A no ser que usted con la persona que usted está haciendo el contrato de compra-venta, usted establezcan y lleguen al acuerdo de que en esta parte coloquen de que sí, se puede ceder, pero ahí depende de cada una de las partes, ¿verdad? El convenio de Viena sugiere que no se debe ceder, ¿verdad? Eso es lo que sugiere el convenio de Viena, pero usted sabe que no es obligación adaptarlo, sino que aplicarlo tal como lo dice, sino que las empresas deben de adaptarlo según como mejor les convenga. Vamos con la 12ª. Límite de la responsabilidad contractual. Dígame. Fíjese que algunos compañeros están teniendo problemas para activar el micrófono. Gaby, David, Jennifer López y Gabriel. Pero estamos viendo de qué manera podemos ayudarles. Y fíjese que David estaba preguntando que de qué manera perjudica un contrato cuando una tercera persona será involucrada en él. Va, muy bien, gracias por la pregunta, David. ¿De qué manera perjudica cuando una tercera parte se involucra en un contrato compraventa? Vea, número 1, hay que ver si esa tercera parte cumple con lo que el país con el que estamos negociando exige. Por ejemplo, digamos que nosotros somos una empresa que vende carnes y nosotros vendemos a un mercado que es muy exigente para recibir las carnes, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces yo tengo un contrato de compra-venta con cierta empresa en Estados Unidos, yo vendo carnes, pero de repente a mí se me ocurren ceder los derechos o obligaciones a una tercera parte que no tiene y no cumple los lineamientos o estándares para ingresar un producto a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese negocio se va a perder. Porque la empresa en Estados Unidos ya no me va a querer comprar, ya no le va a querer comprar a esa tercera empresa. Porque no tiene los permisos, no tiene los lineamientos sanitarios que yo tengo. No tiene los permisos de la FDA que yo tengo. Ese es un caso, uno de muchos casos que se pueden dar. Otro puede ser de que la tercera parte que se involucre no tuvo que ver en nada de la negociación, porque quien negoció fue la otra empresa. Entonces usted se debe de amparar sí o sí a lo que negoció la otra empresa, le guste o no le guste. Entonces eso hay que ver si a una empresa le es factible o no. Por lo menos a mí no. Yo pienso que no. Desde luego de que a menos de que la negociación del otro haya sido tan exitosa que a mí me parece tal cual fue. Porque, número 1, las condiciones de una empresa son muy diferentes a las condiciones de una tercera empresa. Comenzando por la capacidad económica, comenzando por la capacidad instalada que puede tener una empresa, que tan grande sea, la capacidad de respuesta, la solvencia financiera. Es decir, hay muchos factores que pueden afectar el hecho de que un contrato termine por el hecho de ingresar a una tercera parte o ceder los derechos a una tercera parte. Muy bien, vamos con la 12ª, que es el límite de la responsabilidad contractual. Voy a necesitar que me ayude en esta parte, no sé si está conectada Cindy, por favor, ¿me ayuda? Cindy. Hola, Ale. ¿Me ayuda con la 12ª, por favor? Duodécima. Sí, 12ª, límite de la responsabilidad contractual, por favor. Dice límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes aceptan que no será
imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de casos fortuitos o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula. Muy bien, gracias, Cindy. Veamos lo que dice. Bueno, lo que dice esta cláusula, vea qué importante. Aquí es donde ya las empresas se van cubriendo las espaldas. Siempre las últimas cláusulas son las cláusulas que determinan el hecho de protegerse en caso de. Veamos lo que dice la 12ª cláusula. Límite de la responsabilidad contractual. Mire, ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, o sea que ninguna de ellas quiere tener, digamos, algún tipo de responsabilidad. No será imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, lo que estamos hablando. ¿Quién paga en caso de que haya un huracán y que el barco haya botado todos los contenedores? ¿Quién los paga? Ah, no, aquí esta cláusula dice que ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas en caso fortuito o fuerza mayor. Pero eso lo establece esta cláusula. ¿Qué tal si no está esta cláusula? Ahí es donde acudimos a arbitraje internacional. Entonces, esta cláusula de una u otra manera está protegiendo a ambas partes en caso de que surja algo por fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Y convienen, dice, en suspender los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. O sea que cuando hay un caso fortuito, terminaron, suspendemos por el momento los derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque es un caso fortuito, porque es una pandemia, porque es un caso de fuerza mayor. Entonces ambos suspendemos nuestros derechos y obligaciones, los cuales podrán reanudarse, o sea que esas obligaciones y esos derechos pueden nuevamente reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca, por ejemplo, esta pandemia, ¿verdad? O el caso fortuito o cualquier otra cosa, cuando desaparezca o cuando pase el motivo por el cual se suspendió, ¿verdad? Pueden retornar las obligaciones y derechos que tenía cada una de las partes. Entonces, esta cláusula sirve para que ambas empresas se cubran las espaldas en caso de fuerza mayor o caso fortuito. 13ª, ya vamos finalizando porque las partes o las cláusulas que yo les voy a mostrar son 14, pero les vuelvo y les repito, pueden haber en otros contratos, en otros formatos de contratos de compra-venta internacional, usted puede encontrar más de 14 cláusulas, pero estas 14 debe tenerlas sí o sí cualquier contrato, a excepción de aquellas que cumplan o no cumplan, como en el caso de las marcas y las patentes. Bien, vamos con la 13ª. Inge, Dígame. disculpe, Inge, yo tenía una pregunta. Es una pregunta en general respecto al contrato de compra-venta de llevar anexos. Y también si las patentes tendrían que ir en los anexos. Bien. Muy buena pregunta. ¿Cuál es su nombre? No identifico bien su voz. Elsie. Elsie, muy buena pregunta, Elsie. Bien, los contratos compraventas pueden llevar anexos. Pueden, claro que pueden. Por ejemplo, la parte de la patente puede ir una copia en anexos que respalde que en realidad esa patente está registrada o que esa marca está registrada o que usted ha recibido el derecho de esa marca para poder distribuirla o para poder comercializarla. Entonces puede ser que la copia de la patente, de la marca o de la licencia, usted pueda colocarla como anexo, así como también otro documento que ampare, como en el caso de la documentación, ¿verdad? Puede ir algún documento, copia obviamente, para que ampare el hecho de lo que se está rigiendo bajo el contrato de compra-venta internacional. Pueden haber anexos, claro.
Gracias, Inge. Bueno, vamos a la 13ª, que es la legislación aplicable. Y esto va a depender de la legislación de cada país y la legislación internacional. Vamos a leerlo. Dice, en todo lo convenido y en lo que se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República de, y allí debemos de determinar en qué país o bajo qué leyes de qué país se va a regir el contrato. Pueden ser en dos diferentes países, claro, República de El Salvador y República de Chile, por ejemplo. Particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, o sea, la Convención de Viena. En esta cláusula, básicamente debemos de colocar el nombre del país con el cual vamos a regirnos las leyes. Si es un país, pues nada más colocamos el nombre de ese país. Y son las leyes de ambos países, pues colocamos ambos países. Y la última, que es la 14ª. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, de ya rato quería activar el micrófono, pero no sé por qué cuesta que lo permita. Y es que con respecto a la cláusula que leí yo, es que usted dijo de que como que se van a volver a reanudar, las responsabilidades o obligaciones en cuanto fuera a un caso fortuito o fuerza mayor, como lo mencionaba en la cláusula. Pero mi pregunta es, acuérdese de que van a haber pérdidas, por ejemplo, si es uno de que por huracán o cosas así y la mercancía se pierde, o sea, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bien, muy buena pregunta, Cindy. Vea, esa cláusula que nosotros leímos anteriormente, y se la voy a poner aquí nuevamente, que es la 12ª, del límite de responsabilidad contractual. Esa cláusula busca, escuche bien, busca que ambas partes se desliguen de cualquier responsabilidad, ojo, contractual. Dice contractual. ¿Qué dice? ¿A qué hace con de referencia de responsabilidad contractual? Todo lo que establezca el contrato, ¿verdad? Ahora bien, si el contrato no establece quién va a pagar las pérdidas en caso de fuerza mayor o caso fortuito, entonces ahí asistimos al arbitraje, porque aquí solo está diciendo responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, pero bien, vean el tema de la cláusula, responsabilidad contractual. Cuando dice responsabilidad contractual es todo lo que establece el contrato. Si en el contrato no me dice quién va a pagar en caso de un caso fortuito, valga la redundancia, o en caso de fuerza mayor, asisto a arbitraje internacional. Yo quiero decirles algo, difícilmente, o casi en ningún contrato de compra-venta, usted va a ver que una empresa se va a hacer cargo en caso de que haya una pandemia, fuerza mayor o caso fortuito. Ninguna empresa se va a hacer responsable de eso. ¿Qué pasa entonces cuando se dan las pandemias como la que estamos ahorita? Entonces se paralizan las operaciones, ninguna de las dos empresas se hace responsable, y aquí viene el arbitraje internacional. Usted sabe que un árbitro sirve para determinar quién tiene la razón y quién no, quién paga y quién no paga. Entonces esta cláusula nada más se coloca para cubrirse las espaldas desde el punto de vista contractual. ¿Qué sería lo ideal? Agregar otra cláusula que determine quién va a ser el responsable en caso de fuerza mayor, en caso de un huracán, en caso de una pandemia, quién va a pagar. Entonces, si está esa cláusula, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, responsabilidad contractual. Pero si no está, asistimos a arbitraje internacional. Yo tengo una duda, en cuanto estamos hablando, ¿verdad? De eso,
y si tomamos la decisión de un Incoterm y tenemos nosotros la responsabilidad porque no se ha llegado, o sea, sucede un caso fortuito o no sé, un caso que no esté previsto, por ejemplo la pandemia, y ya tenemos lo del, o sea, ya está el contrato, está lo del Incoterm y todo esto, y las responsabilidades a quién le toca, esto no nos ayudará. Va. Lo que usted acaba de decir, es un complemento y por eso es que recomiendan utilizar Incoterms. Ojo, los Incoterms son opcionales, no obligatorios. Hay quienes hacen contrato de compra-venta pero no utilizan Incoterms, así como lo escuchan. Entonces lo recomendable es que en el contrato de compra-venta debe de ir el Incoterm. ¿Esto por qué? Porque si usted vende en CIF, usted sabe que debe de contratar un seguro. Y el seguro le va a cubrir en caso de fuerza mayor o en caso de fortuito. El seguro se lo va a cubrir. ¿Y eso por qué? Porque así lo dice el Incoterm. Si usted no utiliza Incoterms, si usted no establece Incoterm en el contrato, entonces no se va a resolver esa controversia. Pero yo les explicaba anteriormente que existen arbitrajes cuando las empresas ni hacen contrato compra-venta, ni mucho menos utilizan Incoterms. Entonces es importante que en los contratos compra-venta se deba también utilizar Incoterms, lo que usted acaba de mencionar. ¿Y esto por qué? Porque varios Incoterms ya establecen a quién corresponde el seguro. Y el seguro cubre con estos casos de pandemia, dependiendo obviamente del tipo de seguro, ¿verdad? La cobertura que tenga el seguro. Porque recordemos que en el caso de los seguros marítimos tenemos tres, el A, B y C. Que digamos que el A es el que tiene mayor cobertura y el C que tiene menor cobertura. Entonces es importante que tratemos también de identificar esos aspectos, que puede ser mínimo, pero muy importante a la hora de resolver y de plasmarlo también aquí en el contrato. Yo le haciendo hacer esto. ¿Hola? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Bien, vamos con la 14ª cláusula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón. No, es que creo que algún compañero le activó el micrófono, pero no era pregunta, creo. Ah, ok, gracias. Escuché una voz de un niño. Sí, yo también, me pareció bien extraño. Pero... Muy bien, vamos con la última cláusula, que es el arbitraje, lo que hemos venido hablando durante casi toda la presentación. Y vea lo que establece esta cláusula. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las cláusulas de este contrato y para solución de cualquier controversia, ojo, que se derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior existente en el país exportador. Ojo, en cada país hay una representación del arbitraje internacional en caso de problemas o controversias en comercio internacional. Aquí la cláusula dice para el comercio exterior existente en el país exportador, pero también puede ser en el país importador. Si es que hay, digamos, arbitraje internacional en ese país. La mayoría de países donde hay arbitraje internacional son aquellos que están dentro del Convenio de Viena. Entonces, si usted no está o está comercializando con un país que no está dentro del Convenio de Viena, obviamente van a resolver la controversia en su país, porque usted sí está dentro del Convenio de Viena y está amparado bajo el arbitraje internacional, ¿verdad? Que resuelve las controversias derivadas del mismo contrato, ya sea para la interpretación o el cumplimiento de alguna de las cláusulas. Y por último tenemos la firma, ¿verdad? Se firma este contrato en la ciudad de San Salvador a los 15 días del mes de abril de 2020. El vendedor y el comprador firman. Dígame. Inge,
Una pregunta, cuando están las dos partes, o sea, las dos partes tienen, están en el contrato en lo de Viena, entonces ¿a quién se le da esa parte de arbitraje? ¿O las dos participan? ¿O cómo? No, solo la parte de un país debe de participar, comúnmente es el exportador. Cuando los dos países están en convenio de Viena, se utiliza el exportador, cuando los dos, ¿verdad? Ahora, cuando solo un país, hay que ver de qué lado está, si es importador o exportador. Yo tengo una pregunta en esta parte también. Dígame. En el caso, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo, no se puede ir a un lugar convenido para firmar el contrato. Exacto. ¿Cómo se realizaría el proceso de firma pues, en un caso de una negociación como la que vamos a hacer nosotros, vía electrónica? ¿Sería válido hacerlo mediante firma electrónica o sería de enviarlo por correo? ¿O cómo se realizaría la firma? Bien. Depende si la firma electrónica está autorizada en ese país. Por ejemplo, en nuestro país está autorizada, entonces se puede. Hay que ver si en el otro país también está autorizada. Si lo está, hagámoslo de esa manera. Si no, pues vamos a tener que firmarlo así, a mano, mandarlo por fax o por correo. El fax ahorita casi ya no se utiliza, sería por correo electrónico, escaneado el contrato, compra-venta, pero siempre hay que... o si el país, digamos, no tampoco avala el hecho de que sea por escaneado y mandado por correo, debemos enviarlo a través de un courier, el documento oficial. Y eso también es bien delicado porque son documentos de gran valor. Y también hay que ver qué tipo de courier se va a utilizar o tipo de envío especial. Para en el caso de países que el contrato debe ser físico y firmado así a puño, ¿verdad? Pero en países que se valida la firma digital, pues se puede